¿Qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo video de jueves, un complemento de lo que fue la jornada de ayer, las dos noticias del día. En este caso nos vamos a ocupar de una sola, que es el tema Canelo contra Oscar de la Hoya y la historia mal contada que nos vendieron en esa conferencia de prensa que dejó mucha tela para cortar, dejó muchas dudas sobre lo que allí se habló y todo lo cual merece una explicación para colocar en contexto lo que significa esa serie de acusaciones que envió Canelo Álvarez, que en cierta medida fueron un enorme error, como lo vamos a ver en este video, y además una falta a la verdad pasada, a la verdadera relación que él mantuvo con Oscar de la Hoya, que cambia radicalmente en el 2014, cuando Canelo Álvarez renunció a su título de las 160 libras para no enfrentar a Gennady Golovkin, en una pelea que ya estaba arreglada, que ya estaba firmada y acordada por Oscar de la Hoya precisamente y Tom Loeffler, que era el representante hasta el final de su carrera de Gennady Golovkin. En aquel momento fue Canelo Álvarez que decidió, junto con Eddie Reynoso, retirarse, no aceptar esa pelea y negociarla de acuerdo con sus propias condiciones. Fue allí que cambia totalmente la historia de la relación con Oscar de la Hoya, porque desde ese momento Canelo Álvarez se transforma junto a Eddie Reynoso en una parte más de cualquier negociación y quizás la parte más importante en las negociaciones, que decidía cuánto se le pagaba a los rivales, que se les escogía a dedo y al mismo tiempo se jalaba hacia abajo, hacia los costados, a cambio de ciertas concesiones, cuánto iban a ganar esos rivales. Algo que sucedió incluso hasta la última pelea que Canelo Álvarez tuvo bajo la cierta tutela, esa falsa tutela de Oscar de la Hoya, en la cual, repito, los dos no eran un promotor y su pupilo, sino dos empresarios, dos socios, como el propio Canelo Álvarez en su momento, en aquella charla recordada e histórica charla con Faitelson allí en los estudios de ESPN Deportes, lo reconoció, insisto, como lo vamos a escuchar ahora, el propio Canelo Álvarez. Y aparte de la bolsa que ganó, ellos nos pidieron la bolsa. Obviamente nos pidieron mucho más. Y estábamos negociando para bajar todo, pero nosotros queríamos ser 4 veces campeón mundial, con el que si tú ves en el récord, en BoxRec, es el número 1 en su división. Lo dice el propio Canelo, negociaron a la baja, jalaron el precio hacia un lado y hacia el otro y las condiciones salieron en función del precio pagado, aquel que ellos querían pagar y lo que le exigía Kovalev. Y en todo eso él no habla en absoluto de Oscar de la Hoya, sino que habla en primera persona nosotros al referirse a Eddie Reynoso. Y uno puede decir quizás de que todo aquello es una mala interpretación que se saca de contexto lo que dijo Canelo Álvarez en ese momento, pero no se saca de contexto. ¿Y saben por qué no se saca de contexto? Porque en la misma, de hecho ese video que es corto, es una parte, un trozo de ese programa que duró 1 hora, se los voy a dejar aquí mismo, el enlace, porque allí, digamos, esto ocurre al principio del video, cuando Canelo Álvarez lo reconoce, y después el propio Eddie Reynoso se adjudica los méritos y también exige para sí el reconocimiento, porque en las conversaciones, en las charlas allí previas, en la negociación de lado a lado de las mesas para imponer condiciones de la pelea, era ellos también los que llevaban la voz cantante. Pide el crédito, lo exige y no habla en absoluto de Oscar de la Hoya ni de Golden Boy. Dice nosotros, por él y Canelo, y los dos ratifican el tema de las cláusulas, de los pesos y que escogen boxeadores. Como todos lo hacen, dice, pero escuchen con atención lo que dijeron Canelo Álvarez y Eddie Reynoso y que se contradice, entra en incongruencia con lo que termina de hablar Canelo Álvarez en ese ataque a Oscar de la Hoya en la reciente conferencia. Simplemente la televisora nos dice, ¿sabes que hay tantos peleadores? Nosotros como administradores de la carrera de azul siempre vamos a tomar lo que nos conviene. Creo que el haber enfrentado a 15 campeones mundiales no es escoger a los campeones. Escogemos a los que realmente nos conviene a la carrera de Saúl y nos vamos a pelear con los manejadores de los otros peleadores para exigir las condiciones que a nosotros nos convienen. En este caso, si tienen ellos, Kovalev, al señor Climas, pues que defienda a su peleador y que no acepte, como dicen, cláusulas de rehidratación o que no acepte peleas con 10 semanas de anticipación. Entonces, ahí también juega un gran papel la administración, nada más que la gente que no está empapada en el boxeo
solamente se sube y cree que nada más es pelear, ¿no? Abajo del ring también se pelea uno y se le tiene que dar el mérito, tan se le tiene que dar el mérito que hay premios para el manejador del año y para el promotor del año y para el entrenador del año, entonces no nada más para el peleador. Yo creo que todo se conjuga. Y a lo que dices de que de escoger los rivales, todo el mundo lo hace. Todo el mundo. Todo mundo, todos los peleadores y todos los managers y todo, quien me digas que esté ahorita siendo campeones mundiales, sí, todo el mundo va escogiendo a sus rivales. Que no está bien. Ahora no, otra cosa. Así ha sido el boxeo siempre. No, de acuerdo. Nosotros... Ahorita y antes. Y claro, cuando vemos esto que dice Eddie Reynoso, ponemos en contexto la relación de los dos. No fue un boxeador con su jefe, como alega Canelo Álvarez al decirle, al acusarlo a Oscar de la Hoya de que roba a sus boxeadores, porque en su caso él era un empresario más. Lo terminaron de confirmar. Y aquí viene entonces lo del título. ¿Canelo Álvarez pisó el palito? Creemos que sí. Basta con imaginar de que Oscar de la Hoya quizás todo esto lo preparó de antemano. Sabemos que Oscar de la Hoya ya no masca piedra, que es un hombre asesorado, más allá de sus locuras. Está en Estados Unidos, tiene los mejores abogados. Y así como Canelo Álvarez pisó el palito cuando se les fue con un juicio de 365 millones de dólares que no pudo ganar contra Oscar de la Hoya, Golden Boy y DAZN, seguramente lo está pisando ahora y quién sabe si esto no es algo preparado por Oscar de la Hoya buscando precisamente esa reacción de Canelo Álvarez para que hiciera lo del título, pisara el palito. ¿Por qué les digo esto? Porque Canelo Álvarez se excedió en lo que podía quizás hablar. No olviden ustedes que todos ese tipo de acuerdos están plagados de contratos donde debajo hay reglas confidenciales que pueden ir a la justicia. Y obviamente Canelo Álvarez lo acusa de robar. Eso es una acusación muy seria, muy grave, porque además se expandió, tuvo su repercusión en las redes. Y como lo dijo Oscar de la Hoya, que esto era difamación, como que tiene condiciones y tiene elementos como para llevarlo a la justicia por esas acusaciones. No por la relación entre ellos, que debe estar plagada de cosas que no se saben y que a uno les gustaría saber. Por eso también una de las preguntas del título, que sabe uno y que sabe el otro, que no lo dicen. Y aquí precisamente hubo una suerte de infidencia, o que puede ser una infidencia por parte de Canelo Álvarez, que se exaltó, que pierde la cordura, que sale a insultar, para muchos correctamente, porque así son los mexicanos, como algunos me han escrito, dicen, no, tienen que saltar porque lo acusan. Es un empresario que maneja mucho dinero, tiene muchos intereses, y todo lo que sucede a su alrededor tiene repercusiones, y lo que habla tiene consecuencias. Las acusaciones que le dijo, digamos, contra el honor de Oscar de la Hoya, ustedes pueden decir lo que quieran. Las fotos que han colgado en las redes, lo que reconoció en un documental de la Hoya, todo lo que le ha pasado, pero el honor es una cosa que entra dentro de la justicia, que cuando llega al ámbito de la justicia, de las demandas, de los recursos legales, no tiene en cuenta ese tipo de factores que son en cierta medida paralelos, no son efectivamente ni evidencia de nada. Lo concreto aquí es que hay una acusación, y cuando alguien hace una acusación tiene que probarla, de ese tipo. Y máxime tratándose de figuras públicas que tienen tanta incidencia en la vida de otras personas. Canelo Álvarez se equivocó. Insisto, parece como que hubiera pisado el palito. Y se equivocó en esas acusaciones, que por ahí tiene o no tiene razón, vaya uno a saber. Pero hizo acusaciones que son muy graves y seguramente si Oscar de la Hoya lo lleva a la justicia va a tener que sostenerlas. Eso puede ser un perjuicio enorme por aquello que siempre hemos insistido. Canelo Álvarez es alguien que no parece bien asesorado a la hora de hablar y suelta cosas que quizás después se termina arrepintiendo. Pero en este caso puso en la mesa acusaciones que parece que Oscar de la Hoya las va a llevar a la justicia. Ese es un punto. Ese punto a la vez también desmiente cualquier eventual especulación sobre que todo esto fue armado para poder vender el pague por ver. No, esto es un evento organizado estricta y exclusivamente por Canelo Álvarez, al punto de que se tomó la atribución, porque le corresponde, porque es el dueño de la fiesta, de, por ejemplo, prohibir la presencia de David Faitelson, que estaba previsto que iba a estar para la transmisión de Televisa dentro del recinto de la pelea. Lo denunció en estas horas Fernando Schwartz, en el sentido de que existe ya la prohibición, David Faitelson no tiene credencial y no puede entrar a la arena donde será la pelea. Eso por un lado.
Y por otro lado, esto descarta cualquier tipo de arreglo entre bambalinas de los equipos de Canelo y Golden Boy para vender la pelea. Es imposible. Es cierto que Canelo Álvarez está de espaldas con Oscar de la Hoya y no hay forma de imaginarlo sentarse a negociar para formar, digamos, todo este cuento. Esto no fue un cuento, realmente fueron acusaciones serias. Y yo creo que son acusaciones serias que se fueron por la tangente y se les fue de las manos a los dos. Porque si bien Oscar de la Hoya lo que trataba era buscar esta reacción de Canelo Álvarez, desconcentrarlo, sacarlo de foco por completo, creo que lo logró. Creo que él buscaba una reacción que significara cometer errores verbales, como está acostumbrado a hacerlo Canelo Álvarez, señal de que Oscar de la Hoya lo conoce, y creo que lo logró. Y si el cometido era precisamente lograr esto para llevarlo a la justicia, lo logró. Donde creo que se equivocaron, y fundamentalmente se equivocó Canelo Álvarez, cuando soltó lo de Gennady Golovkin. Porque él allí habla de un dinero que se le debe a Golovkin de aquellas primeras peleas que negoció precisamente Canelo Álvarez. Fue Canelo Álvarez el que negoció todo, empezando por lo que iba a cobrar, lo que se le iba a pagar a Gennady Golovkin. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo seguimos la ruta del dinero hacia atrás? ¿Cómo se llegó a eso? Porque todo fue público, todo se sabía, tenían buenas bolsas, iba a ganar buen dinero Gennady Golovkin con esa pelea como ganó, pero aparece que hay unos 5 millones o algún dinero más que Oscar de la Hoya, como te pagué a ti, también le dijo cuando lo acusó, que Canelo le pregunta si le pagó a Gennady Golovkin. La pregunta es, ¿qué concedió o a cuenta de qué se le debe ese dinero a Gennady Golovkin? Ahí está el tema. Una pelea que siempre estuvo bajo la sospecha por aquello de que todo se negocia en los escritorios, cláusulas, reglamentos de pelea y vaya a saber qué otra cosa más, como premios, por ejemplo, por perder, que es algo normal y común en el boxeo, que le dan un bono adicional a aquel boxeador que pierde, como que lo incentivan de alguna manera, más allá de que me han dicho promotores de que eso es normal. En el caso de Gennady Golovkin, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿a cuenta de qué le deben 5 millones de dólares? Porque en los contratos, después de tantos años, estamos hablando de hace 10 años, pareció estar todo claro. Sin embargo, aparece ese dinero como que es un dinero adicional, por otro tipo de cuenta que se le debe. Entonces, ¿qué es lo que le deben a Golovkin y a cuenta de qué? ¿Y qué es lo que hizo Golovkin para que le pagaran de más? Es una buena pregunta que debería algún día responderle al hombre que aceptó ir a la trilogía para retirarse después ganando quién sabe qué cantidad de dinero que le pagó Canelo Álvarez. Recuerden eso también. Terminaron de buenos amigos. Entonces se puede decir que aquella pelea, si había dinero adicional que acordaron Canelo y Oscar de la Hoya con Gennady Golovkin, es un dinero que sale por otro lado. ¿Y a cuenta de qué? No sabemos. Pero definitivamente también de aquella fiesta de boxeo que las vendieron como grandes peleas, Golovkin también era socio. De ahí a que todo lo que se habló en esta conferencia de prensa, totalmente desagradable, porque asumió Oscar de la Hoya un protagonismo que no le correspondía, pero aparentemente lo hizo sabiendo hacia dónde iba y qué era lo que buscaba. Por ese lado, entonces, Canelo Álvarez sí tuvo razón al reclamarle, que le quitó protagonismo a Jaime Munguía, pero Munguía en esta historia no tiene nada que ver, como tampoco tiene nada que ver Sanfer, que acordaron algo que, viendo cómo se ha dado todo, quizás todo fue milimétricamente planeado por Golden Boy para trozarle el piso a esta naciente historia de Canelo Álvarez como promotor de peleas. Recuerden que va a debutar en cierta medida con todo el control de un evento este sábado y evidentemente la cosa empezó mal. Estas acusaciones van por mal camino, van a terminar en los tribunales. El punto es que la historia del dinero de Gennady Golovkin puede ensuciar aún más la cancha, puede llevarla hacia un territorio que no le conviene ni a Canelo ni a Oscar de la Hoya, porque en definitiva todos nos preguntamos lo mismo. ¿A cuenta de qué y por qué le deben a Gennady Golovkin? El kazajo que seguramente tendría que también entrar en la discusión y explicar de dónde sale ese dinero y hay que ver qué cuento nos hace. Porque además de todo eso, hay una mención de Oscar de la Hoya que la hace con mucha frialdad, después la explica con frialdad, que es al doping de Canelo Álvarez en el 2018. Todos sabemos el tema del clenbuterol. Canelo lo tomó como una acusación y simplemente dice Oscar de la Hoya que lo mencionó porque a partir de ese doping, como ustedes lo vieron en uno de mis últimos videos, precisamente a partir de ese doping es que aparece en el escenario público Jaime Munguía, que iba a pelear entonces contra Gennady Golovkin, que lo habían elegido, pero Nevada lo rechazó.
¿Por qué colocó el tema del doping en la mesa con tanta mala uva? No lo sabemos, pero tiene mucho que ver con lo que buscaba de reacción Óscar de la Hoya de este Canelo Álvarez, que efectivamente pisó el palito que le colocó un Óscar de la Hoya que sabemos no masca vidrio pese a todas sus locuras. Todo esto parece parte de algún tipo de estrategia, no sabemos la meta definitiva, no sabemos el objetivo final, pero Canelo Álvarez se equivocó, habló de más y aceptó cosas que no debió aceptar, porque en definitiva tenían que haber tratado de evitar que Óscar de la Hoya fuera parte de eso, si no, no había negocio. Si él aceptó todo eso, porque está claro entonces que Óscar de la Hoya parece ser, increíblemente, el que tiene la sartén por el mango, y Canelo Álvarez cayó en una emboscada en esta reunión, que hay que ver cómo sigue. De todas maneras, las próximas horas van a ser cruciales para saber hacia dónde va este culebrón entre Óscar de la Hoya y Canelo Álvarez, que me decía un conocido dirigente boxístico vinculado a los organismos de boxeo, que hasta podría ser en esta búsqueda de algún tipo de información que nos pueda alumbrar en todo esto, puede ser inclusive el principio del fin de la carrera de Canelo Álvarez, si efectivamente, como lo amenaza hacer Óscar de la Hoya, lo lleva a tribunales. Mi conclusión es que todo esto es como una suerte de venganza de todo lo que empezó precisamente en el 2019, cuando se rompieron las hostilidades, cuando Canelo lo llevó a juicio, y todo fue precisamente, ustedes lo escuchaban, en aquella pelea de Sergey Kovalev, que acusó a Canelo Álvarez, que acusó a la organización del evento, que poco menos lo compraron para esa pelea, una pelea que asumen todo su control precisamente, pese a estar con Óscar de la Hoya, Canelo y Reynoso, y cuando hablaron durante una hora completa, en ningún momento lo nombran a Óscar de la Hoya. Ellos fueron los padres de la criatura, como lo son aún en el día de hoy. Nadie debe negar entonces que es muy alta la posibilidad que esa pisada de palito sea el inicio de la venganza de Óscar de la Hoya contra Canelo Álvarez.